Hola, mi nombre es Catalina Zapata y en el video de hoy vamos a hablar acerca de un elemento que es muy común en el uso diario de todos nosotros y que muy pocos conocemos en realidad sus propiedades. Su nombre es el silicio, es el número 14 en la tabla periódica, tiene una masa atómica de 28.0855 gramos por mol, tiene una estructura cúbica centrada, lo cual le da una especie de brillante similar al diamante. Es decir, el silicio en su mayoría de presentaciones es de color gris o de color transparente, pero tiene una especie como de brillo, un brillo como metálico. ¿A qué se debe? A su estructura, que es similar a la del diamante. Tiene una configuración electrónica neón 3s2 3p6 que indica que tiene 4 electrones de valencia. Tiene una temperatura de ebullición de 2400 grados Celsius y una temperatura de fusión de 1414 grados Celsius. ¿De qué le sirve tener estas temperaturas de ebullición y fusión tan altas? Lo hace un elemento refractario, es decir, soporta altas temperaturas y por eso se utilizan, por decir, para hacer fundiciones en ellos o para tenerlos como aislantes térmicos. La abundancia del silicio es la segunda más alta en la corteza terrestre. El primero es el oxígeno, el cual utilizamos en nuestra vida diaria, en la respiración, es lo que nos da la vitalidad, se encuentra en el agua, forma la mayoría de óxidos que son, mejor dicho, fundamentales en la vida nuestra, como pigmentos, mejor dicho, el oxígeno está en todo. Y el segundo es el silicio, con un 27.7% de abundancia. Después del silicio está el aluminio con un 8.4%. Entonces, si comparamos, el oxígeno es el 46.6% de la corteza terrestre, el silicio es demasiado abundante en comparación de los elementos que tiene abajo de él en la lista de abundancia de la corteza terrestre, de los elementos de la tabla periódica. El silicio fue descubierto en Suecia en 1824 por un científico que se llamaba Jöns Jacob Berzelius. Berzelius fue uno de los científicos que más elementos aportó a la tabla periódica. Su vida la dedicó a tomar cosas que encontraba en su vida cotidiana y a realizar serie de procesos para tratar de llegar a una materia fundamental, es decir, a un átomo, a lo más fundamental de la materia, y así poder hallar elementos. Lo nombró así el silicio, que proviene del latín silex, que significa pedernal. ¿Por qué hizo esto? Porque en la edad prehistórica el hombre utilizó el silicio prácticamente para hacer la mayoría de los utensilios que utilizaba, para hacer armas, para hacer todos los mecanismos de defensa que utilizaba el hombre en ese tiempo. Se encuentra en la naturaleza en la mayoría de las rocas, lo tenemos en la arena, lo tenemos en la mayoría de los minerales, lo tenemos en la mayoría de rocas. Entonces lo encontramos a manera de mineral como cuarzo, como ágata, como amatista, como sílex, pero también lo encontramos en la mayoría de las rocas como incrustaciones. Algunas rocas tienen incrustaciones de cuarzo, otras de sílice y así sucesivamente. Tenemos básicamente 4 métodos de obtención. La primera es muy parecida a la que realizó Berzelius para obtener el silicio. Berzelius lo realizó con fluoruro de silicio, con tetafluoruro de silicio, y este mecanismo es con tetracluoruro de silicio y con potasio. Entonces, a partir de esto se puede obtener el silicio puro y el cloruro de potasio. El silicio también se puede obtener por medio del proceso de reducción. ¿Cómo así que de reducción? El proceso de reducción consiste en sacar oxígeno de las moléculas, básicamente. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos el dióxido de silicio y le podemos adicionar ya sea ácido clorhídrico, ya sea magnesio, ya sea carbón, y esto lo que va a hacer es dejar el silicio solo y formar los distintos compuestos. Por ejemplo, con el ácido clorhídrico forma el ion cloruro y forma agua. Con el magnesio forma el óxido de magnesio y con el carbono forma el óxido de carbono. También
necesitamos para las aplicaciones tecnológicas del silicio, que más adelante les voy a hablar de cuáles son, necesitamos un silicio hiperpuro y un silicio que conserve su estructura, como les había dicho, cúbica centrada. Entonces se obtiene a partir de una molécula que se llama triclorosilano. El triclorosilano contiene hidrógeno, 3 moléculas de cloro y 3 átomos de silicio. Esta molécula se pone en una atmósfera de hidrógeno y posteriormente se le realiza una fusión al vacío y así se obtiene el silicio extra puro, hiperpuro, que es el que utilizamos en la mayoría de aplicaciones tecnológicas. En las aplicaciones tecnológicas, ¿cuáles tenemos? Tenemos el uso en transistores, tenemos el uso en reguladores, en controladores, en chips. La mayoría de chips están hechos de silicio porque es un material semiconductor, es decir, es un material que no es un metal, porque el silicio es un semimetal o un metaloide, pero que también bajo ciertas condiciones puede conducir la electricidad. Entonces, en la mayoría de los chips están hechos de silicio y también han logrado propiedades muy interesantes como los chips que son flexibles, de los cuales se logran porque el silicio tiene la propiedad de dejarse cortar en capas muy delgadas. También tenemos las hojuelas de silicio. Las hojuelas de silicio son muy importantes, sobre todo para la tecnología de las celdas fotovoltaicas. Entonces nosotros vemos celdas fotovoltaicas, o para los que los conocen como paneles solares, que nosotros tomamos la energía del sol y la convertimos en energía eléctrica, pero entonces eso no se hace así de la noche a la mañana. Se necesita de estas hojuelas de silicio que realizan su proceso de semiconducción y van ayudando a que la conversión de la energía solar sea más fácil a conversión a energía eléctrica. Tenemos el uso en materiales, o pues materiales de construcción en general. Tenemos que es importante en la producción del hormigón y en la producción de los ladrillos. Está presente en todas las arenas que se utilizan en la construcción, ya sea pues, en diferentes tamaños de grano. Obviamente se someten a ciertos procesos, pero la mayoría de arcillas y de arenas contienen sílice. También la utilizamos en forma de carburo de silicio, que es un gran abrasivo. ¿Cómo así que abrasivo? Eso es lo que utilizamos en las lijas, es el material del cual está hecho las lijas, del cual está hecho materiales de corte, como por ejemplo estos discos con los que cortan o con los que pulen. El silicio es un material demasiado duro, entonces al ser tan duro permite deformar otros materiales o cambiarle sus propiedades superficiales. Tenemos también que es muy útil en las aleaciones. Los metales como el magnesio, el silicio y el cobre suelen no ser tan duros, entonces se les agrega silicio en la aleación para mejorar esas propiedades de dureza y hacerlo más resistente. Tenemos también el uso del silicio en forma de silicona. La silicona es un polímero del silicio, es decir, se cogen varias moléculas de silicio y de óxido de silicio o de sílica y se hace el proceso de polimerización. Ahí se forma la silicona, que es usada como lubricante, como hemos visto por ejemplo en el 3 en 1, en esta silicona que le aplicamos al carro, es la misma, está hecha de silicio en forma de polímero, o sea, silicona. Las siliconas de los implantes sí son siliconas, provienen del silicio. También tenemos la silicona que se usa para los juguetes de los niños, juguetes para adultos también. Tenemos también que se usan como impermeabilizantes, es decir, los estuches de los celulares, la silicona que le ponemos sobre el teclado para evitar que se vaya de pronto algún líquido o algo u ocurran derrames en el teclado del computador. También lo utilizamos en forma de sílica gel. Todos hemos visto que cuando compramos bolsos, zapatos o cuando hacemos la compra de algún tipo de utensilio así que tiene que estar guardado y que se puede dañar así, si lo exponemos al sol, a la humedad o cosas así, vienen con las bolsitas de sílica gel. Estas bolsitas de sílica gel
Adentro traen como unas bolitas, unas esferas. Esas esferas son disecantes, es decir, ellas absorben la humedad del ambiente y también son un regulador de la temperatura, lo cual evita que el cuero se deteriore, que de pronto el zapato coja un mal olor o que de pronto haya un exceso de humedad y el material se ponga, no sé, se viragüe como lo llamamos coloquialmente. Entonces, para eso es muy importante, para la conservación, la preservación de estos materiales a la intemperie o expuestos a la atmósfera. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya aportado algo a su vida. Muchísimas gracias, que estén muy bien.